para realojamiento de asentamientos y solucionar el problema de los asentamientos en todo el territorio. Ustedes saben, Montevideo y Canelones son los departamentos que tienen más asentamientos y que la problemática también complica, pero todo el país tiene situaciones de marginalidad, ¿no? Donde realmente los derechos humanos muchas veces no se reflejan porque hay problemas con la vivienda y con los servicios básicos para tener una vida digna. Es por eso que, bueno, el gobierno dijo, bueno, vamos a sacar 20 millones de colonización para este fideicomiso para empezar a financiar y reparar el problema. Hoy nos levantamos con una noticia que publica el diario El Observador que tiene que ver justamente con un aporte de colonización que estaría aumentando esos 20 millones que inicialmente había pedido el gobierno, ¿no? Se habla de aportar 10 millones más de los anunciados por el presidente de la República. Se entiende por parte del instituto que este cambio obliga a revisar políticas previstas para los próximos días. Justamente nosotros estamos acá en línea con el presidente del Instituto Nacional de Colonización, estamos en línea, estamos vía Zoom con él, así que lo vamos a saludar a Julio Cardoso. ¿Cómo le va, Cardoso? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días, un gusto de participar con ustedes. Mucho gusto. La verdad es que esto es un anuncio de estas horas que usted ha hecho, ¿no? O sea que en vez de 20 millones, son 30 millones los que conforman este fideicomiso que va para los asentamientos. Es una modificación del mensaje inicial que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento del proyecto de ley de fideicomiso, en donde se había obviado una de las leyes que nosotros tenemos como financiamiento externo del instituto. Nosotros tenemos dos leyes, una que es para compra de tierras y otra para estructuras internas de desarrollo del instituto y fortalecimiento del mismo. Una es que se recauda del ITP y el otra es de lo que fue la segunda parte del ISIR, una para compra de tierras, como les decía. En un principio la 18.064 fue la que fue enviada al Parlamento. Nosotros tuvimos una reunión con el señor presidente, le explicamos que ahí evidentemente quedaba otra ley disponible. Queríamos saber cuál era la realidad de la propuesta del Poder Ejecutivo y seguramente había un error y eso se subsanó enviando otro informe en donde se agrega justamente la otra ley que recaudamos, que es la 18.976, que de esa manera a nosotros evidentemente en la parte de estructura, crecimiento interno, desarrollo de colonias, asistencia, que teníamos previsto, nos modifica un poco el presupuesto. La preocupación nuestra, cuando fuimos a hablar con el señor presidente, y lo mismo que hablamos con la señora ministra, era justamente de que estamos preparando el presupuesto 2022, hay que presentarlo en este mes de julio y queríamos saber realmente qué era lo que nos quedaba por delante. Es bueno saber que el instituto tiene recursos genuinos que ingresan por la renta de los colonos, que nos permite tener aproximadamente año a año entre 10 y 12 millones de dólares, o sea que tenemos un presupuesto operativo que nos permite trabajar, pero no nos permite crecer hacia adentro en algunos proyectos, como es el caso del programa de estabilidad de los lecheros, en donde se adquiría algunas tierras linderas para ayudarlos, o la instalación de salas de ordeñe, mejoras en las instalaciones de la vivienda, construcciones que tienen que ver con la energía eléctrica, la conectividad. Es decir, hay una cantidad de estructuras que tenemos previsto mejorar, que evidentemente las tenemos que reconsiderar. No quiere decir que no se hagan, pero el ritmo va a ser menor. No, tampoco podemos obviar e ignorar la magnitud del problema que tiene el gobierno con los asentamientos. Somos todos uruguayos, nosotros no tenemos ese dinero guardado en un baúl, está en rentas generales, y a medida que lo precisamos los íbamos pidiendo al Ministerio de Economía, de manera tal que ese fideicomiso, esa cifra va a servir para formar un fideicomiso. Hay otros mecanismos seguramente que se van a aportar porque evidentemente si hablamos de 70.000 familias con problemas, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares, que evidentemente es una necesidad del gobierno, como lo plantea en este presupuesto, en esta rendición de cuentas, que es fundamentalmente la parte social, como lo decía la ministra anoche, sí, justamente en Canal 4. Cardoso, pero no es un santo para desvestir a otros, se lo digo en este sentido. ¿Ya hay alguna gremial del agro que se ha manifestado en contra de este fideicomiso? Se habla de que existen otras fuentes posibles de recursos y no quitarlas ahí
de colonización. Por otro lado, la mesa de colonos también está expresando que se van a ver perjudicados muchos pequeños productores, es decir, porque hay algunos que se benefician y otros que no. Y usted mismo dice que esto obliga a revisar algunas políticas, como recién describía. ¿No resiente al instituto o realmente le sobran tierras, como se dice desde el Poder Ejecutivo, o hay recursos que están allí que hay que destinarlos para otros fines? Nosotros desde que estamos en la presidencia del instituto del año pasado, no estamos comprando tierras, ¿verdad? Estamos adjudicando tierras que se compraron en el gobierno anterior y habían cerca de 40.000 hectáreas para entregar. Esas se han ido entregando, ya llevamos vamos a completar las 30.000 a fin de año, de manera tal que los recursos ya se habían gastado en eso y hoy tenemos una reserva de dinero que justamente, como yo lo he explicado, esta ley de rendición de cuentas comenzará el 1 de enero si se aprueba del año que viene, o sea que mientras tanto nosotros seguimos recaudando. Eso es una discusión que tenemos previa de qué va a pasar con esos fondos que tenemos ahí, que son nuestros, son como organismo, como ente autónomo, tenemos eso y tenemos dos leyes que los protegen. Pero yo entiendo de que nos estimula a buscar otros recursos, porque el Estado es uno solo y nosotros en ese sentido tenemos relación con Banco República, con MEVIR por el tema viviendas, con otros organismos en cuanto a la conectividad, UTE, energía eléctrica, OCE, etcétera. O sea, busquemos todos esos mecanismos que ayudan a que si no tenemos estos fondos, vamos a buscar otra forma de financiamiento para los mismos. También tenemos una ley de fideicomiso similar a esta que presenta el Poder Ejecutivo, que nos permitiría en el futuro tener los fondos con otros mecanismos de trabajo. O sea, nosotros lejos de estar diciendo que nos dejan sin hacer nada, es decir, estamos estimulados a seguir buscando soluciones, porque el instituto no nació con estas leyes. Estas son del año una 2006, otra del 2012, pero antiguamente pasó por situaciones mucho peores, como en el año 2000-2002, en donde prácticamente estaba para cerrarse y ahí no podían ni pagar los sueldos. Se solucionó, trabajamos quienes éramos diputados en aquel momento por el financiamiento y lograr políticas de apoyo al instituto. Fueron mejorando, aparecieron estas dos leyes que fueron bienvenidas porque se pudieron comprar 100.000 hectáreas, pero evidentemente ante la problemática que nos presenta, ante una situación como la de la pandemia que nos ha costado al Uruguay 2.000 millones de dólares, como lo decía la ministra, compromisos que teníamos anteriores del gobierno pasado, como es el tema de compromisos con UPM, por ejemplo, que genera muchas fuentes de trabajo, pero que también nos lleva a gastar 2-3 mil millones de dólares en el ferrocarril, por ejemplo. Entonces nosotros en ese tema somos solidarios, en este caso, y buscamos, conjuntamente con los otros integrantes del directorio y toda la estructura que tenemos, una solución. Evidentemente, y celebro de que los colonos y la asociación de productores, sobre todo productores de leche, son los más sensibles en estos temas, luchen por mantener este equilibrio y esta financiación para el instituto. Pero también tenemos que entender que, mirando desde otro punto de vista, dice, bueno, se está subsidiando a familias de colonos cuando tenemos otras familias que tienen la problemática que nos muestra. Yo soy de Tacuarembó y en Tacuarembó también tenemos un problema de asentamientos de mucha gente que no eran departamentos o que son de zonas rurales que se vinieron atraídos por el tema forestal, por las fábricas, y que al no tener trabajo se tienen que instalar a veces en lugares como te están mostrando, que son comunes en el norte también del país. Así que esa es la realidad que debemos vivir y asumir con responsabilidad este pedido del gobierno, que depende aparte del Poder Legislativo. Ahí es donde nosotros ya no nos metemos. El Poder Legislativo es el que va a estudiar este proyecto de ley y va a definir si realmente lo va a votar como viene o va a haber algunas modificaciones. Cardoso, MEVIR comenzó como una organización paraestatal que justamente recibía terrenos de privados que donaban para que justamente las personas que vivían en situación vulnerable en el ámbito rural pudieran construir estas casas, estas especies de cooperativa en conjunto, y que, bueno, tenía toda una estrategia de horas y demás. Esa conjunción entre público-privado, entre la fuerza del Estado y la fuerza de los privados, ¿es una buena conjunción? ¿Usted entiende que se podría imitar en esta situación? Y también consultarle después que las personas, bueno, que se asientan en ese lugar, ¿qué pasa con las tierras? ¿Quién pasa a ser el propietario? ¿Quién tiene que cuidar o quién responde a ellas?
Respecto a MEVIR, nosotros tenemos convenios con MEVIR y es lógico que es una de las formas que tenemos de solucionar el problema habitacional. En el caso de los colonos, por ejemplo, le damos 200 hectáreas a un colono, no tiene casa el predio, se hace un acuerdo con MEVIR, se construye la casa de acuerdo a los planes de MEVIR. En algunos casos también, y se estaban haciendo hasta, se construía también el tambo donde se ordeñan las vacas. Unidades productivas. Y también otras. ¿Perdón? Las unidades productivas. Las unidades productivas, evidentemente, para eso teníamos unos fondos destinados de una de esas leyes, justamente para apoyar ese tema, y evidentemente es una buena solución. El problema que tenemos ahí, que también es bueno que se sepa, que el instituto le está debiendo unos cuantos cientos de miles de dólares a MEVIR, porque por falta de seguimiento de las dos partes y también por falta de cumplimiento de los colonos, muchas veces llegamos a esa solución. O sea, son soluciones, son problemas que se solucionan con un buen seguimiento de la problemática. Pero es buena que se utilice la parte privada con la pública para lograr estos acuerdos. Cuando nosotros entregamos un predio, en los predios algunos ya tienen todas sus instalaciones porque son de colonos que entregan y nosotros la tomamos y los entregamos a otro colono. En los casos en donde se compra, por ejemplo, un establecimiento de 2.000 hectáreas y que se divide en predios más pequeños, ahí es donde tenemos que gastar en construcciones, instalaciones, energía eléctrica, agua potable, caminería interna, etcétera. O sea, esas son las inversiones internas que nos referíamos cuando nos recibimos un predio. De lo contrario, en muchos lugares que se compra como comúnmente se conoce, una estancia ganadera, por ejemplo, tiene el casco principal, pero ahí no podemos poner toda la gente, o sea, tenemos que tener justamente la vivienda correspondiente a la familia que se traslada al medio rural, porque justamente el objetivo principal es que la familia rural, el aspirante a colono, pase a vivir en la zona rural con su familia. Ahí va. Cardoso, si me permite, vamos a repasar con usted para que el televidente entienda cuál es el cometido del instituto, cuántas hectáreas tiene en este momento. Usted me corrige, son unas 600.000 hectáreas que tiene en su haber, 618.000 para ser más estrictos, sí, de campo, y 6.000 colonos, 2.000 son productores en grupo y 4.000 lo hacen de forma individual. Hay 1.000 productores esperando para acceder a un campo de colonización. El precio de arrendamiento es inferior al del mercado. Los colonos que ingresan están a prueba 2 años desarrollando su proyecto productivo y demostrando y pagando, ¿no? Porque también hay un índice de morosidad que nos gustaría que nos cuente en ese sentido. La pregunta es, ¿alcanzan las tierras que hoy tiene colonización para los 1.000 productores que esperan? ¿Y cuántos de los que están son morosos? Bien. Nosotros tenemos 600.000 hectáreas, como usted dice, de las cuales hay unas cerca de 200 y tantas mil que son ya propiedad de los colonos. O sea, fueron promitentes compradores y las pagaron, son propietarios, están dentro del marco de la ley, o sea, tienen que tener algunos requisitos que cumplir como colonos propietarios. Las otras son tierras del instituto, son del Estado, que se las arrienda a los colonos. No es el precio del mercado el que le cobramos, está subsidiado, es una renta más barata que la de mercado. Por eso hay una gran atracción y una gran demanda, porque hay gente que no solo, la mayoría tiene perfil de colonos y algunos no tienen perfil de colonos, pero los atrae la renta más barata y se anotan para una fracción. Eso es un tema importante, porque cada fracción que nosotros sacamos a un llamado público, interesados, se presentan de 50, 60, 70 hasta 200 personas para esa fracción, cuando es para una solo. Los demás quedan esperando. Evidentemente que con la tierra que tenemos no da para todos eso, pero también hay un proceso normal de ciclo, que las familias que terminan su ciclo, que no les interesa más, los hijos no les interesa ser más colonos o ser productores rurales, entregan la fracción y esa se le asigna nuevamente. Y el otro modelo que tenemos es de fracciones un poco más grandes, en donde se agrupan 4, 5, hasta 7 familias o productores que no tienen la obligación de vivir en el campo, sino que uno de ellos sí tiene que estar viviendo en esa fracción, y de esa manera solucionamos con una fracción más grande una problemática de tenencia de tierra o donde poner sus animales de otras familias. Evidentemente no vamos a dar abasto porque la demanda siempre supera a lo que tenemos, pero el cambio que se ha dado es normal y tratamos, y con estas hectáreas que tenemos para entregar, de solucionar a muchas familias, aunque siempre va a quedar gente esperando. Con respecto a la morosidad,
Yo prefiero hablar del grado de cumplimiento de los colonos. Hay un 85-86% que está al día, que es lo que nos permite tener un presupuesto equilibrado del Instituto de Colonización. Y hay un resto que tenemos, hay una deuda de muchos años atrasada, que sumado con intereses de mora y multas y recargos llega a los 20 millones de dólares, pero que en realidad de capital serán unos 9 millones de dólares, de los cuales algunos ya no son colonos, ya no están en el predio, ya esos predios los tenemos nosotros, con otros colonos adentro, están todos en proceso judicial de cobro, de seguimiento, algunos con éxito y otros no tanto, pero esa es la realidad del instituto. Muy bien. Se ha mejorado muchísimo el seguimiento de esos endeudados, pero evidentemente, como todo sistema, está también la defensa de la persona por diferentes motivos, nos ha llevado a tener dificultades en prácticamente todo el país. Ahora, el problema en realidad es mucho menor de lo que se expresa en general. Nosotros preferimos decir que los colonos han tenido un muy buen comportamiento en los últimos años y nos permite a nosotros tener un presupuesto equilibrado año a año. Julio Cardoso, muchas gracias por su tiempo para el programa. Gracias. Tenga a las órdenes, con mucho gusto. Hasta luego, el presidente institucional de Colonización.